Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda actividad en el ciclo de videoconferencias del programa CALAS, Misiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina de este primer semestre del 2021. El programa CALAS es un programa de investigación inscrito en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica y forma parte del proyecto María Sibila Merian Center for Advanced Latin American Studies, un proyecto de investigación transatlántica sobre el tema afrontar las crisis, perspectivas transdisciplinarias desde América Latina, en el que colaboran 4 universidades de América Latina y 4 universidades de Alemania, un programa que recibe financiamiento del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania y del cual también la Universidad de Costa Rica forma parte. Aquí tenemos el Centro Regional Centroamérica y Caribe de CALAS, colocado en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Me alegra mucho que hoy nos acompaña como conferencista el doctor Hugo Vargas, que nos va a hablar sobre Costa Rica y la guerra de la contra, seguridad nacional en tiempos de revolución 1979 a 1986. El doctor Hugo Vargas tiene una licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica, es notario público también de la Universidad de Costa Rica, tiene también una licenciatura de la UCR y cursó estudios de maestría académica en historia en nuestra universidad. Además, es doctor en historia de la Universidad Toulouse II en Francia, con la tesis Legitimidad y conflicto, procesos electorales en Nicaragua, siglo XIX, y es investigador del programa CALAS inscrito en el CIAC. Entre sus publicaciones se encuentran especialmente publicaciones sobre los sistemas electorales, tanto en Costa Rica como en Nicaragua. Por ejemplo, su libro del año 2005, El sistema electoral en Costa Rica durante el siglo XIX. También trabajos sobre la formación del Estado en Nicaragua entre el sufragio y la violencia 1821 a 1854, entre otros trabajos también un trabajo sobre desigualdad social y ciudadanía Nicaragua en el marco de la Constitución de 1858 y también sobre elecciones y poder local en Santo Domingo de Heredia 1880 a 1900, un proyecto de investigación que fue llevado a cabo también en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Como les dije al inicio, hoy nos va a hablar sobre Costa Rica y la guerra de la contra, seguridad nacional en tiempos de revolución de 1979 a 1986. Bienvenido, doctor Vargas. Ahora tiene la palabra. Adelante. Como siempre, después de la conferencia tendremos un espacio para preguntas y comentarios. Nos pueden mandar estas preguntas tanto por el chat del Zoom como por el chat del Facebook. Estamos transmitiendo por el Facebook del CIAC de la UCR. Adelante, doctor Vargas. Su micrófono. Exacto, ya disculpe, sí. Muchas gracias, doctor Mackenbach, y buenas tardes a todos. Voy a colocar una presentación como guía para la exposición que voy a realizar. Pues les señalo, estoy muy honrado de la invitación y espero pues podamos establecer un diálogo académico ahora, después de que pues concluya de exponer. Muy bien,
El tema que abordo es Costa Rica y la guerra de la contra, así la denominamos, como una referencia temporal y enfocado principalmente dentro de lo múltiple que se puede hablar de este tema en los aspectos puntuales de seguridad nacional. La delimitación temporal 1979-1986 obedece a esa etapa de violencia en Nicaragua que abarca dos procesos, pues con sus diferenciaciones, por supuesto, procesos que tienen que ver con la caída del dictador Anastasio Somoza, de una larga dinastía que se había implantado desde la década de los 30, una dinastía familiar, y cómo después de una transición se enlaza con otro proceso que es el relativo a la guerra que los grupos contrarios al gobierno revolucionario establecen en territorio nicaragüense con el apoyo muy decidido de los Estados Unidos. Entonces, mi objetivo es identificar cómo se manifestó en territorio costarricense entre 1979 a 1986 el conjunto de acciones ligadas a la guerra antisandinista nicaragüense para establecer que Costa Rica también fue actor y víctima de la violencia política centroamericana de la década de 1980. Perdón, aquí hago una referencia, es que mucho se ha hablado de la guerra en Centroamérica, los procesos de Guatemala, de El Salvador y de Nicaragua principalmente, pues han revestido una notable violencia con todas las manifestaciones que pueden esperarse de esto, muertes, destrucción material, estancamiento económico, todas las lesiones psicológicas que quedan. Y Costa Rica es visto como una excepción. Por supuesto que en Costa Rica no tuvimos las mismas manifestaciones que se presentaron en el resto de Centroamérica. No obstante, la situación también fue grave y es sobre eso que queremos hablar. En el caso de las fuentes, simplemente hago un señalamiento concreto y es que trabajamos, al igual que en muchas investigaciones históricas, con la prensa y con publicaciones de la época, pero en particular en la revisión de los fondos documentales del Archivo Nacional de Costa Rica, logramos encontrar información no solo del Ministerio de Seguridad, sino en concreto de la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Esto lo indico porque no es común en los archivos de cualquier país que se encuentre información muy puntual sobre los organismos de inteligencia. Algunos colegas historiadores de otros países pues han tenido la suerte de lograrlo, pero a veces sucede que cuando trasciende el uso de estos fondos documentales son bloqueados o declarados confidenciales, o bien cuando se difunden, incluso en internet, como es el caso de la CIA, vienen muchas veces con mucha censura. Entonces había que pues aprovechar lo que estas fuentes nos daban y sobre esa base pues es que enfocamos la investigación. Solamente aquí puedo dejar unas referencias rápidas para tener claro el marco conceptual que utilizamos. Hablamos de que hubo guerra en Centroamérica porque responde pues a una línea y guerra civil en particular. Utilizamos como referencia a un especialista en la violencia y en concreto sobre temas de violencia, sobre temas de guerra, Peter Goldman, que nos da una base sobre lo que no quiero entretenerme mucho porque también hay mucho que hablar y no quiero entonces generar una exposición muy extensa, simplemente lo hago como un señalamiento. También hago una referencia conceptual sobre seguridad nacional, eh, indicando, en el caso puntual, para tenerlo claro, que la seguridad nacional está relacionada con todas aquellas situaciones de amenaza que un Estado debe hacer frente. Y esto es en la actualidad, una definición muy dinámica porque originalmente se consideraba que los conflictos y las amenazas de seguridad nacional procedían únicamente de otros estados. Por supuesto que es una visión tradicional.
Yo, pues, por las particularidades del tema que trabajo aquí, pues, tengo que señalar esta visión de amenaza o de riesgos a la seguridad nacional desde un punto de vista de conflicto político tradicional. Es una guerra civil, hay actores en contienda entre sí, como estaba la referencia sobre la definición sobre guerra civil. Hoy en día se consideran otros riesgos y en el caso de Costa Rica, si hablamos para el 2021, claro que el principal problema de seguridad nacional es el crimen organizado. Y bueno, los últimos 15 días, con todo lo que ha sucedido con la revelación de malos manejos en forma de crimen organizado, de constructoras y de defraudación al fisco y al Estado, sobre todo a los fondos públicos, pues queda claro que todo eso atenta contra la estabilidad democrática por muchas cosas. Si hablamos de la violencia del narcotráfico, aún más. Pero para la Costa Rica en 1980, el crimen organizado, que era un fenómeno presente, no tenía la intensidad que hoy en día sí evidencia. Bueno, si hablamos también del 2021, hay una situación potencial de riesgo adicional a la seguridad nacional, por lo que nuevamente se está presentando en Nicaragua, pero eso podríamos, si se quiere, hablarlo más tarde, o que es un tema que queda pendiente. Perdón, en el caso, pues, de esta investigación, que corresponde, pues, a un informe de investigación realizado en el marco del SIAC, hay que señalar a grandes rasgos, pues, que los vínculos históricos entre Nicaragua y Costa Rica son evidentes. A mí, bueno, me motivó esta idea para estudiar el desarrollo del sistema político nicaragüense y en concreto del subsistema electoral en el siglo XIX. Porque creo que para entender la historia de Costa Rica hay que entender la historia de Nicaragua. Ahí hay vínculos muy directos en términos culturales, sociales, económicos y políticos indiscutiblemente. Y esto es lo que se va a manifestar en este contexto que estudié. También dentro de este estudio histórico encontramos que hay pues una constante de conflictos, pero también hay cambios. Y entonces, pues en esa línea tener claro que lo que estaba pasando en la Nicaragua de 1980 había que verlo como una constante histórica de conflictos, pero también tratar de identificar qué estaba cambiando, qué podía cambiar, y el contexto de Guerra Fría indiscutiblemente influyó de manera determinante. Y además, considerar que aunque la caída de Somoza y la guerra de la Contra fueron dos procesos aparte, y eso sí, hay que entenderlo, en una exposición previa que había dado, pues no había quedado claro, pero desde Costa Rica se entrelaza, incluso hay un discurso donde se indica si no nos hubiéramos involucrado en todo el proceso de caída de Somoza, no estaríamos sufriendo, padeciendo lo que hoy estamos padeciendo. En esa línea, entonces, si lo enfocamos desde Costa Rica, más allá de la naturaleza de los gobiernos de Somoza, más allá de cómo se quiera ver la experiencia del gobierno sandinista en la década de los 80, hay que considerar que desde Costa Rica y en términos de violencia, con todo lo que esto implica, hay un vínculo indiscutible. Un primer aspecto a considerar de cómo Costa Rica se inserta en toda la violencia en Nicaragua, y yo lo señalo como un momento clave, es la muerte de Pedro Joaquín Chamorro. Por supuesto que los grupos anti-somocistas se habían venido expresando desde muy atrás, incluso no necesariamente como punto de arranque por parte de los sandinistas, sino más bien de los conservadores, que en algunos momentos desde Costa Rica realizaron o organizaron movimientos de rebelión contra Somoza, 1955-56, 1962, Olama y Mollejones, y posteriormente quienes van a tomar pues mayor auge en esta lucha van a ser los sandinistas. En 1974 toman prisionero en su casa a José María Castillo, un ministro del gobierno somocista, y habían otros altos funcionarios, y ese fue un golpe fuerte a la dictadura, que la obligó a liberar presos políticos y dar un monto de dinero
a la guerrilla. Bueno, ahí ya se visualizó que había un conflicto claro, donde los organismos de seguridad costarricenses pues participaban haciendo seguimiento a los guerrilleros sandinistas que estaban en Costa Rica. Y hay que entender aquí que Costa Rica servía como base de operaciones para mucha de esta guerrilla. Los líderes, no solamente en esta época, siempre, así, desde el siglo XIX ha sido así, pero los líderes antisomocistas se refugiaban en Costa Rica, permanecían acá y aquí compraban armas. Ahorita explicaré rápidamente, o lo señalo desde ahora y lo reiteraré después, cómo en Costa Rica pues ha habido un tráfico de armas muy intenso. Han habido gente igualmente desde el siglo XIX que se dedican a comerciar con armas, evidentemente es una actividad ilegal. Y en Costa Rica, pues aprovechando esta situación, muchos grupos antisomocistas venían para comprar armas. Los sandinistas lo hicieron muy activamente y no es solo algo que uno encuentra en las fuentes de archivo, en las memorias o en los escritos de muchos líderes sandinistas. Pienso, por ejemplo, en los trabajos de Tomás Borges, ellos lo reconocen. Bueno, Pedro Joaquín Chamorro es un líder de la oposición, además que tiene una presencia importantísima porque es el director del periódico La Prensa. Él se refugió en Costa Rica en varias ocasiones, hizo amigos acá, estableció redes de apoyo. Él también pues pertenecía a las élites económicas nicaragüenses y pues en ese marco tenía sus correspondientes en Costa Rica, pero era una persona pues apreciada, respetada. Consecuentemente, cuando lo asesinan en Nicaragua a inicios de 1978, además de generar un fuertísimo impacto en ese país, en Costa Rica también genera pues mucha reacción negativa contra el régimen de Somoza. Y esto condujo a que la opinión pública, en definitiva, se manifestara en contra de Somoza y que con una mayor intensidad comenzaran a apoyar toda la actividad revolucionaria, bueno, y la actividad bélica, denominémoslo así mejor, que realizaba la guerrilla sandinista, bueno, en sus diversas corrientes, después se unen, eran 3 corrientes, y con el apoyo ya más decidido de un sector importante de la burguesía nicaragüense. De hecho, en la prensa nosotros encontramos incluso durante varios días y en primera página referencias al asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, que como el mismo dictador Somoza reconoció fue un golpe muy fuerte a su gobierno. Esto hizo que, o favoreció que él, cuando Rodrigo Carazo llega al poder en Costa Rica, al gobierno en mayo de 1978, de una forma muy abierta, colabore con toda la insurgencia contra Somoza. Costa Rica, pues, da un apoyo estratégico, contrario a lo que habían hecho los anteriores gobiernos, que incluso habían realizado pues una colaboración solapada con los organismos de seguridad nicaragüenses. Hay algunas referencias al respecto. Recuerden que en 1963 todos los organismos de inteligencia centroamericanos se homologan bajo la forma de agencias de seguridad nacional. En Costa Rica sucedió lo mismo. La Oficina de Inteligencia se denomina en adelante Agencia de Seguridad Nacional, aunque sigue siendo la misma institución, pero el propósito fundamental era una mayor colaboración entre ellas, sobre todo como respuesta a lo que estaba desarrollándose en Cuba y pues la agresiva presencia de Cuba en la región. Por eso encontramos colaboración de la Agencia de Seguridad Nacional, que posteriormente ya se va a denominar con mayor intensidad Dirección de Inteligencia y Seguridad, y que es el nombre que tiene hoy en día. Esta Agencia de Seguridad Nacional entonces colabora con la seguridad nicaragüense para vigilar a los sandinistas presentes en territorio costarricense, pero de una forma no muy intensa. De todas maneras, destaco esto para señalar que los gobiernos costarricenses no fueron muy proclives hasta Carazo a ayudar a la guerrilla sandinista. A pesar de que aquí se refugiaban estos líderes, a pesar de que compraban armas
de forma ilegal, las compraban, y a pesar de que estaban presentes en territorio costarricense entrenándose, y eso también algunos dirigentes sandinistas lo reconocen. Hay que indicar que Daniel Oduber, el presidente anterior a Rodrigo Carazo, de todas maneras, le había sugerido a Somoza que renunciara, y cosa que Anastasio Somoza no hizo, evidentemente. De todas maneras, el somocismo, el mismo Anastasio Somoza y otros altos funcionarios de Somoza, ya posteriormente, tras la caída, en sus escritos acusan al gobierno de Carazo de haber favorecido, pues, de una forma intensa a la guerrilla sandinista, casi que atribuyéndole un factor fundamental, y posiblemente lo tuvo. Otros eventos que conducen a generar un impacto del movimiento sandinista en Costa Rica, la toma del Palacio Nacional, que fue liderada por una figura importante en Costa Rica en la época de Edén Pastora. Edén Pastora tenía amigos en Costa Rica. De hecho, hay un costarricense de origen nicaragüense, Carlos Agüero Echeverría, que falleció en los 70s luchando con los sandinistas. Incluso había tenido formación en Corea del Norte, formación guerrillera. Él, pues, tenía un liderazgo militar importante, al punto que hoy el salón de actos del ejército nicaragüense se llama Carlos Agüero Echeverría, es originario de Cartago, y a partir de ahí, pues, se establecieron algunas redes eh, que fueron aprovechadas por Edén Pastora para establecer amistades y financiamiento y apoyo para sus actividades bélicas, tanto contra Somoza como posteriormente contra los sandinistas. Edén Pastora es el comandante cero en el Palacio Nacional, por eso se le conoció en adelante como comandante cero. Eh, esta toma del Palacio Nacional hizo que en Costa Rica, pues, la gente volcara todavía más su atención hacia lo que está sucediendo en Nicaragua. Incluso se imprimieron libros que circularon profusamente, perdón, y que le dieron este aura de líder. Hoy dos figuras importantes en ese evento, el comandante 1, Hugo Torres, y la comandante 2, Dora Telles, pues han sido arrestados por el actual gobierno, y lo digo porque es una paradoja. Como consecuencia de la toma del Palacio Nacional, Daniel Ortega, en entonces preso en las cárceles somocistas, fue liberado. Hay también un involucramiento de las milicias del partido Vanguardia Popular. Habían otros grupos en Costa Rica de menor tamaño, como el Partido Socialista o el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que algo contribuyeron, pero el fuerte de las milicias eran del Partido Guardia Popular, y fueron en la última etapa de la insurrección contra Somoza a participar en algunos eventos armados. Incluso, pues, desfilan en el desfile de la Victoria en Managua el 19 de julio de 1979. Señalo algo que ya había indicado: hay una gran circulación de armas en Costa Rica. No quiero que quede la idea de que es como consecuencia de la presencia de guerrilleros sandinistas y después de guerrilla antisandinista que en Costa Rica hay una presencia de este tráfico. Como lo dije, es una actividad ilegal que tiene raíces muy fuertes en el país y que amerita una investigación a fondo para identificar esas redes, porque también de estas redes de tráfico de armas se van a montar redes de tráfico de marihuana, por ejemplo, y serán base de ese inicio del trasiego de productos ilícitos ya en un contexto regional que van a dar origen a todo el narcotráfico. Entonces, analizando el tráfico de armas, lo señalo como un paréntesis, se potencian otras investigaciones sobre los problemas del presente. Hubo conflictos muy intensos con el gobierno Somoza, tanto que hubo alguna amenaza de guerra. Incluso Somoza bombardea el norte del territorio costarricense, y eso, pues, hace que vengan como apoyo aviones venezolanos que se establecen en Costa Rica. Hay algunas aeronaves norteamericanas que también vienen y están en el aeropuerto de Llano Grande, como que es el actual Daniel Uber Quirós, así se llamaba por entonces, y en el aeropuerto Juan Santamaría. Bueno, hay aquí una referencia importante, y es que una vez que triunfan los sandinistas,
pues se presenta un momento o una transición, podríamos señalar, en la situación de Nicaragua, donde se reorganiza o se organiza el gobierno, hay un gobierno naciente, hay algunas tentativas que realizan grupos somocistas para enfrentar al naciente gobierno, pero son todavía iniciativas limitadas. Hay también algunos sectores a lo interno de la guerrilla sandinista que no se sienten a gusto con la nueva situación y entonces también intentan alguna rebelión, pero para los años 79 y 80 la situación es de acomodo. La llegada al poder de Ronald Reagan, que gana las elecciones en los Estados Unidos, va a implicar un cambio, una influencia externa que va a generar o acrecentar la guerra en Centroamérica y a favorecer la guerra en Nicaragua. Porque había un conflicto que para ese momento era más visible y era el conflicto en El Salvador. La guerrilla en El Salvador estaba tomando mucha intensidad y tenía el apoyo del naciente gobierno sandinista. Por eso vamos a encontrar que en Costa Rica, para 1979, 1980, incluso 1981, la principal fuente de migraciones de personas refugiadas no va a ser de Nicaragua, sino de El Salvador, lo cual nos ilustra sobre la situación del momento en términos de violencia bélica. Pero este contexto, con el avance de los años 1980, 81, 82, ya va a generar pues una situación de mayor violencia desde Nicaragua, por lo cual los organismos de seguridad van a tener presente esa situación y van a reaccionar. Por eso retomo esta referencia al director de la DIS. Estamos viviendo momentos difíciles en el campo de terrorismo. Cualquier extranjero nacional que se encuentre en actitudes sospechosas y armadas podría llevarnos a una pista de una organización que pueda atentar en contra de la seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque además hay factores nuevos que están relacionados con la violencia en Centroamérica y que comienzan a generar un impacto novedoso en la situación del país como no se había vivido en otros momentos. Hago un paréntesis aquí abajo, también pues hay que entender que el gobierno de Ronald Reagan asume una política muy belicista que promueve una campaña anticomunista en el Caribe. Por ejemplo, invadieron la isla de Grenada en 1983, donde había un gobierno de tendencia prosoviética, el movimiento de la Nueva Joya, y entonces con esta invasión impiden dentro de lo que ellos veían un triángulo geopolítico Cuba, Nicaragua, Grenada. En Nicaragua se plantea lo mismo, una invasión, pero la situación era distinta. Por eso, desde Estados Unidos se promueve, con el apoyo de sectores internos, una visión claramente anticomunista y exacerbada contra el gobierno sandinista, que pasa, pues, en términos de lo que ya podríamos llamar guerra psicológica y genera en la opinión pública una resistencia en contra del naciente gobierno. Entonces se van a involucrar una serie de factores que buena parte de ellos están generados para favorecer una invasión hacia territorio nicaragüense y Costa Rica cumplir ahí un rol como base de operaciones. ¿Qué situaciones se generan? Bueno, hay que indicar primero, porque estamos hablando de la guerra de la contra, que ya para enero de 1981 se informa que en Nicaragua hay enfrentamientos del gobierno con lo que llaman delincuentes. De hecho, el discurso que maneja el gobierno es que son bandas de delincuentes que están presentes en el norte. Y en esta línea también hay referencias a la presencia de grupos armados antisandinistas en Costa Rica, que explica por qué el Ejército Popular Sandinista interviene con patrullas, entran a territorio costarricense. Al menos hay un primer reporte que localizo, es el 13 de enero del 81, en este marco, aunque todavía no hay una actividad muy fuerte.
El 15 de mayo del 82, la prensa hace ya una primera referencia concreta de la presencia de grupos armados sandinistas en Costa Rica y en actividades de enfrentamiento con grupos armados que están presentes en Costa Rica. Sobre esta base, entonces, el gobierno de Costa Rica organiza pues una operación que se llama Operación Limpieza, con la finalidad de detectar a esos grupos antisandinistas y evitar la respuesta del Ejército Popular Sandinista. Comienzan a haber problemas entonces con estos grupos antisandinistas, y aquí hay una idea importante. Normalmente se atribuye a Costa Rica una actitud complaciente con la guerrilla antisandinista. Evidentemente ese era el discurso que manejaba el gobierno sandinista, y pues podríamos señalar un conflicto a nivel internacional entre Costa Rica y Nicaragua, tratando de generar una imagen desde Nicaragua de víctima de una agresión norteamericana y un gobierno costarricense complaciente con esa agresión, y Costa Rica manejando una imagen de neutralidad que va a ser impulsada por el presidente Luis Alberto Monge, aunque dentro de su gobierno vamos a encontrar que hay divisiones entre quienes creen en esa política de neutralidad y consideran que Costa Rica tiene que permanecer alejada del conflicto bélico, no de la denuncia contra el gobierno sandinista, pero sí no involucrarse apoyando a los grupos antisandinistas, mientras que hay otro sector muy belicista que en la línea del gobierno de los Estados Unidos considera que Costa Rica tiene que dar un apoyo intenso a los grupos antisandinistas e incluso generar las condiciones para favorecer una eventual invasión desde los Estados Unidos hacia Nicaragua. En este marco es que la Agencia de Seguridad Nacional o la Dirección de Inteligencia y Seguridad comienza a realizar una serie de actividades tendientes a ejercer un control sobre la actividad de grupos extranjeros en Costa Rica. Y ahí hay que incluir de grupos extranjeros antisandinistas, de grupos nicaragüenses contrarios al gobierno sandinista. Y lo digo como una idea importante porque queda reflejado así en los documentos. Vean, esta documentación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad no es una documentación para el público, no era documentación que se divulgaba, sino que representaba un conjunto de información de manejo interno donde se reconocía la presencia de grupos antisandinistas que trataban de utilizar territorio costarricense para generar violencia, y eso era un motivo de preocupación para el gobierno. Bueno, ¿qué pasaba en Costa Rica? Y trato de ir un poco más rápido para no extenderme a este tema, podríamos hablar mucho, pero voy a correr un poco. Costa Rica vivía un contexto de violencia que comenzó a manifestarse desde fines del gobierno de Carazo. Y era un contexto de violencia no por la guerra de Nicaragua directamente, no porque aquí hubiese luchas entre el Ejército Popular Sandinista y la guerrilla, sino porque había una serie de manifestaciones relacionadas con el conflicto general en Centroamérica que se había convertido en un escenario de la Guerra Fría. De hecho, Centroamérica va a vivir su fase más caliente de la Guerra Fría. Entonces, para el caso puntual de Costa Rica, vamos a encontrar que hay un conjunto de secuestros, de atentados, de asaltos. Ahorita, pues señalaré algunos de estos. Ahora lo que quiero es solamente ilustrarlo en el marco de la seguridad nacional, que obliga a una respuesta institucional. Se crea la Policía Metropolitana, se moderniza, perdón, la Agencia de Seguridad Nacional. ¿Cómo es esta modernización? A partir de dos aspectos puntuales. Primero, una mayor capacitación de los agentes o de los miembros de los agentes de inteligencia. Llegan instructores israelíes, instructores norteamericanos. Cuando ya menciono el origen de estos instructores, encontramos que hay una modernización real. Tanto Israel como la CIA, pues se involucran de lleno en lo que es la capacitación
de estos agentes, lo cual va a hacer que surja un grupo de actividades especiales que yo aquí no lo abordo, al menos hago un señalamiento rápido en el informe, pero un informe previo que hice, ahí sí me extiendo un poco más, pero creo que todavía hay que investigarlo más, son los grupos los babies, que van a estar relacionados o ligados con la política norteamericana, la política agresiva norteamericana contra Nicaragua, y actuarán con cierta autonomía eh, con respecto a la dirección oficial de la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Su coronel Carlos Monge se va a quejar de esta autonomía con la cual este grupo de los babies funciona, que además recibían sobresueldos desde la Embajada de los Estados Unidos. De todo esto hay suficiente documentación para detectar su existencia, pero urge todavía más información para identificar todas las actividades que realizar este grupo. Parece que es un grupo especializado que incluso desde fuentes nicaragüenses colocaron micrófonos en la Embajada de los Estados Unidos que se encargaban pues de responder a las necesidades de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, algo así como un brazo de la CIA, pero formalizado dentro de la institucionalidad costarricense. También se va a crear un grupo de cuerpo de actividades especiales, pero en términos de choque, como un grupo armado para actividades muy puntuales que va a recibir entrenamiento en Panamá, en la zona del canal. Y primero por instructores panameños primero, muchos de estos van a ser reclutados en la Juventud Liberacionista de 1981-82 y van a recibir ese entrenamiento. Bueno, este grupo van a mantenerse todavía hasta hace algunos años, va a surgir un director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad como para hacer un señalamiento sobre hasta cuánto estuvieron presentes en esta institución. Y comienza pues a generar mayor inquietud la presencia de extranjeros en Costa Rica, porque son grupos subversivos, se señala, y efectivamente hay grupos subversivos, así se maneja en la documentación interna, porque la oposición nicaragüense, la oposición armada comienza a organizarse finalmente en una alianza que va a ser Alianza Revolucionaria Democrática, que abarca 4 grupos distintos que se unen, y hay además un proceso de militarización de la policía costarricense eh, adecuada a ese contexto de guerra. Se va a crear un batallón en la zona norte, el batallón Soberanía, va a haber una modernización del Comando Norte, va a haber mayores armas y armamento más pesado y una capacitación más intensa en la zona del canal y algunos incluso oficiales en los Estados Unidos, como también se va a denunciar, que van a su vez a reclutar o a capacitar en términos militares, preparación de infantería, etcétera, en el campo del Murciélago, que es una finca que le pertenecía, una hacienda que le pertenecía a Somoza y que el gobierno de Carazo la expropió, y ahí se estableció una base de formación militar que hoy es una base de formación policial en Guanacaste. Entonces aquí también nos introducimos en una idea importante y es que la presencia de grupos extranjeros, señalo cuáles, bueno, Leta, Montoneros, Brigadas Rojas, Frente Farabundo Martí Arde, al menos como grupos organizados, estos son los que localizo, junto a la presencia de personas que son descritas o como terroristas o como guerrilleros, como subversivos, principalmente lo que las fuentes señalan son alemanes, peruanos, colombianos. Estos grupos actúan en Costa Rica y trasladan mucho de sus conflictos internos hacia acá. Por ejemplo, el caso de los montoneros. En Costa Rica se estableció una emisora que se llama en los 80s, que se llama Radio Noticias del Continente, que es una emisora en frecuencia de onda corta que pretendía romper con el control informativo que la dictadura argentina tenía en su país, igual que sucedía con las dictaduras presentes en Sudamérica, pero los montoneros es un grupo argentino, una escisión del peronismo, digamos el ala más juvenil del peronismo con diversas corrientes que entran en conflicto con el entonces presidente Perón y comienzan a acentuar ciertas actividades armadas, incluso secuestros y atentados en Argentina, pero son fuertemente reprimidos entre el 75 al 76, casi que los desaparecen y entonces se reorganizan
Y uno encuentra su presencia aquí en Costa Rica y en Centroamérica, porque colaboran con la revolución sandinista. Los montoneros tienen presencia en Costa Rica a través de Radio Noticias del Continente. La dictadura argentina presiona al gobierno de Carazo para que les quite el permiso. Esta emisora es atacada en 4 ocasiones distintas. Hay atentados armados, ahí intervienen las fuerzas de seguridad costarricenses para capturar a quienes atacan y realizan estos actos de terrorismo. Finalmente, esta emisora se cierra y se trasladan a Nicaragua con el equipo. Hay un secuestro que va a darse unos años después, pocos años después, de un argentino, Héctor Francés, y que va a aparecer dando declaraciones en un video en México, denunciando la presencia de los torturadores argentinos en Centroamérica, apoyando a las dictaduras centroamericanas o a los ejércitos centroamericanos. Bueno, aquí identificamos que el conflicto dictadura argentina montonero se traslada a Centroamérica. Hay alguna bibliografía interesante al respecto, la misma revista Diálogos ha publicado algunas cosas, pero yo creo que todavía es un tema que amerita investigaciones todavía más profundas, porque se llega hasta un límite que es con el cierre de Radio Noticias del Continente. ¿Quién secuestró a Héctor Francés? Bueno, creo que pudieron haber sido los mismos montoneros que lo identifican como un torturador, instruyendo a los salvadoreños y a los hondureños principalmente en técnicas de torturas. Los controles migratorios se intensifican y también este factor de la migración, de la presencia de extranjeros, es visto como una amenaza a la seguridad nacional. Y aquí tomo algunos ejemplos que se montan en ese discurso nacionalista que somos blancos, de que en Costa Rica es pacífico. Nuestro gobierno abrió las puertas de este país a las escuelas guerrilleras con el propósito de colaborar también de esa manera al derrocamiento de los Somoza. Ahora estamos pagando en carne propia las consecuencias de tamaña imprudencia. Vean esta referencia donde se cuestiona el involucramiento de Rodrigo Carazo en la lucha en Nicaragua. O sea, nada teníamos que hacer ahí. Esta naciente, esta conflictividad interna, es atribuida a ciertas causas relacionadas con el otro, generadas en el extranjero. No hay motivaciones internas, no es que aquí haya crisis económica, pero para esta época había iniciado ya comenzaba a dar manifestaciones fuertes la crisis económica que se inició en 1980, entonces traslada la responsabilidad hacia eventos externos. Alfonso Carro, que fue ministro de Gobernación en el gobierno Monge, antes de ingresar al gobierno, señala a una agencia noticiosa, Notimex, que es una agencia mexicana, para los costarricenses que han empezado a sentir algunas acciones extremistas aisladas, la subversión interna tiene factores e influencias externas. La subversión aquí solo puede surgir con apoyo al exterior. Otro funcionario, Alberto Monge, atribuye la violencia a la inyección de elementos ajenos a la forma de ser del costarricense, aparados al respeto que siempre ha tenido nuestro país por el derecho a asilo. Y la prensa, y estoy señalando uno de los diversos ejemplos que uno encuentra en la prensa de la época, se informa, por ejemplo, desde Venezuela, y esto la prensa lo divulgó fuertemente: Costa Rica está siendo preparada por el sandinismo para una explosión de guerrilla y terrorismo. Hay aquí una identidad de problemas de violencia, terrorismo, subversión, guerrilla. En Costa Rica hubo secuestros, hay que indicar, hubo ciertos actos de secuestro contra un empresario japonés, Tetsubi Kosuga, que era presidente de una empresa electrónica llamada National. Se intentó secuestrarlo, no se pudo secuestrar, el señor quedó muy mal herido. Finalmente se le envió a Estados Unidos a recibir aparentemente una atención médica mejor, y aunque aquí en Costa Rica pues estaba estable, siempre grave pero estable, cuando llegó a Estados Unidos pues finalmente fallece. Igualmente hubo intento de secuestro a un empresario Palomo, dueño de una fábrica de calzado. El señor era salvadoreño. La Guardia de Asistencia Rural impidió ese secuestro y murieron algunos de los secuestradores extranjeros. Y así podemos encontrar casos de secuestro que impactan en Costa Rica. Hay también actos terroristas, por ejemplo, cuando un grupo de marines se dirigían a la embajada de los Estados Unidos, porque ellos trabajaban en la custodia de la embajada, una bomba que le lanzaron a su carro estalló y resultaron heridos algunos de estos marines. También hubo un atentado contra el consulado de Honduras. Hubo, como señalamos, el secuestro de Héctor Francés, que después trascendió que era un torturador argentino en Costa Rica. De hecho, Héctor Francés no era su nombre real. Hubo un atentado contra
aparentemente contra el consulado de los Estados Unidos, pero no hubo tiempo de que de lanzar una bomba contra el consulado, y entonces estalló unos metros antes debajo de un autobús en el edificio que hoy pertenece al Ministerio de Educación en el centro de San José. Pero lo más visible fueron los atentados contra los dirigentes de la Alianza Revolucionaria Democrática, los dirigentes antisandinistas en Costa Rica. Hubo atentado contra Alfonso Robelo. Él pues iba para su casa y le lanzaron una bomba al carro. En un parqueo en el centro de San José también estalla una bomba en un carro que era conducido por un funcionario del Ministerio del Interior de Nicaragua que estaba en Costa Rica. Ahí trascendió pues que iban a realizar un acto terrorista, y el estallido de esa bomba pues generó la muerte del acompañante de este alto funcionario, que iba dirigido a una reunión secreta que tenía el ARDE. Contra Eden Pastora hubo varias amenazas de atentados, tanto que los altos dirigentes antisandinistas en Costa Rica andaban con custodios, todos muy armados, y esto genera un impacto entre la población, sobre todo en las personas que residían cerca de donde los nicaragüenses tenían sus oficinas, perdón, o sus residencias. Todo esto condujo a que ya a partir de 1980 se establecieran mayores controles a la presencia de extranjeros. Aquí unos datos para ilustrarlo. Entre el 76 y el 79 se emitieron 28.377 resoluciones sobre actos ilegales o situaciones irregulares relacionadas con extranjeros. Solo para 1980 se emitieron 17.667. Con esto lo que vemos es que prácticamente pues se triplican las investigaciones realizadas por la Dirección de Migración. Igualmente se expulsa una cantidad en un año, 1980, muy similar a la de los 4 años anteriores. A su vez, como respuesta institucional a toda esta presencia extranjera, la Dirección de Inteligencia y Seguridad crea un departamento especializado que se denomina Movimientos Armados Extranjeros en Costa Rica. Esto no es que trascendió la prensa, esto dentro de la documentación interna de la DIS lo encontramos. Hay un enfoque entonces nuevo sobre movimientos armados extranjeros en Costa Rica. El departamento, bueno, la sección B es la sección de asuntos internacionales, y el departamento 2 entonces es el que se enfoca en concreto a esto. También desde la DIS hay un aumento a lo que de por sí siempre hacían, que era una vigilancia ordinaria, además de arrestos, decomisos y allanamientos. Todo esto era ilegal, hay que señalarlo, porque la Dirección de Inteligencia y Seguridad, perdón, surgió de una circular, no se creó por ley, ni siquiera un reglamento. Va a ser con la Ley General de Policía de 1995 que se le va a dar forma legal. Consecuentemente, pues había una situación irregular, y en ese entonces, pues las autoridades judiciales no reaccionaron. También se estableció un mayor control sobre los pensionados rentistas. Esto está muy ligado también a la presencia de delincuentes extranjeros, como Robert Vesco, y de algunos iraníes que no eran terroristas, pero sí era gente de mucha plata que habían ocasionado algunos actos de violencia. Uno de ellos de la familia Yazdani, que la prensa informaba sobre cómo entraron a la casa de otros iraníes, y habían disputas muy puntuales que aquí trasladaron cuando se refugiaron en Costa Rica tras la caída del Shah de Irán. Y desde el gobierno hay una promoción de reformas a la legislación sobre migración y extranjería, y en concreto el derecho a asilo. El conflicto entonces se intensifica. Encontramos que en los medios de comunicación pues hay una referencia constante a lo que está pasando en Nicaragua. Aumenta el discurso antisandinista, y en Costa Rica, como respuesta a ese peligro comunista, además de lo que desde el gobierno se pudiera estar haciendo, comienzan a organizarse movimientos paramilitares o de apoyo a la contra. El movimiento Costa Rica Libre es tradicional, desde inicios de los 60 surge y como respuesta a lo que se está desarrollando en Cuba, pero también surgen algunos grupos dentro de los que mencionan en la prensa y en alguna documentación del Archivo Nacional: Asociación Pro Participación Ciudadana en Emergencias Nacionales, Unión Patriótica, Movimiento Democrático Huetar Norte y Organización para Emergencias Nacionales. Todos estos fueron vigilados por la Dirección de Inteligencia y Seguridad, por eso encontramos información sobre su organización y su actividad. Algunos pues no duraron mucho tiempo, no fue mucho lo que se logró encontrar, pero el que sí tuvo mayor permanencia es esta Organización para Emergencias Nacionales, que comenzó a tener un activismo tal, aunque había un cierto carácter oficial,
que finalmente por decreto, aunque fue creado por decreto se reforma y pasa a llamarse Reserva de la Fuerza Pública. Hoy en día, hago un señalamiento, hay un grupo de carácter paramilitar con esta misma denominación, Organización para Emergencias Nacionales, solamente que es un grupo que prácticamente no se conoce mucho al respecto. Y como un elemento de intensificación de este conflicto, también hay que señalar pues, lo que ya señalamos anteriormente, y es la presencia norteamericana que pues se enfrenta al ARDE, al menos trata de incidir en ARDE. Recuerden el atentado a la penca contra Eden Pastora, buscando que el ARDE y el Frente Democrático Nicaragüense en el norte se unan, desarrollen una actividad en común. Hay pues un discurso belicista que pretende generar entre la opinión pública una aceptación a una eventual intervención norteamericana. De hecho, llegan también ingenieros militares norteamericanos a Costa Rica con el pretexto de levantar puentes y levantar escuelas y mejorar carreteras, pues vienen al país. Hay un cuestionamiento de que estos grupos vayan, a hacerse presentes en, en la zona norte, no tienen que hacerse presentes allá, se dice en la Asamblea Legislativa, porque lo que van a hacer que es, en realidad, montar la infraestructura base y hacer trabajos de inteligencia en el terreno, porque de ahí arrancaría una eventual invasión hacia Nicaragua. Bueno, ¿cómo se manifiesta este conflicto? Entonces, para ir sintetizando, bueno, hay un aumento en el tráfico de armas, hay un contexto regional de este tráfico de armas, insisto, es necesario pues investigaciones más a fondo para poder entenderlo con mayor claridad y ver cuáles fueron su evolución histórica. Hay presencia de grupos subversivos en Costa Rica. Bueno, hablamos de los montoneros, pero el ETA estuvo presente, las Brigadas Rojas, había alertas de la Embajada de Italia. De hecho, se capturó un tiempo después de la llegada del Papa, como un año después, a un terrorista de las Brigadas Rojas. Hay grupos sudamericanos presentes. Hay violencia en la zona norte. Este es un aspecto que hay que destacar también. Hay campamentos de la contra en la zona norte. La Dirección de Inteligencia y Seguridad y el Ministerio de Seguridad Pública persiguen a estos campamentos, hacen decomisos de armas, de equipo de comunicación. El Ejército Popular Sandinista invade, incluso secuestra gente, hay enfrentamientos. O hay incluso personas que aparentemente son informantes de la contra que aparecen muertos en sus fincas. Hay espionaje, también hay fuentes nicaragüenses que lo reconocen, y una consecuencia, toda la violencia bélica siempre es el desarrollo de la delincuencia, porque hay personas que pues se acostumbran a la violencia y lo ven como una ventaja como una forma de un modus vivendi. De hecho, cuando terminan los conflictos, el conflicto en Nicaragua, vamos a encontrar en Costa Rica, en la década de los 90 e inicios del siglo XXI, la presencia de bandas de secuestradores y asaltantes que pues ha disminuido, pero todavía no se ha logrado controlar. Igualmente, un aspecto que ya señalamos, pues Costa Rica como base estratégica para la guerra que sostenía o que impulsaba el gobierno de Ronald Reagan contra el gobierno sandinista. Finalmente, entonces, un balance sobre lo que se puede considerar como cómo vivió Costa Rica esta guerra en Nicaragua, y podríamos trasladarlo incluso para hablar de la guerra en Centroamérica, pero nuestro principal referente es la guerra de la contra. Hubo violencia territorial presente como lo señalamos ahora, en muchas actividades en la zona norte, como lo dijimos, secuestros, minas. Costa Rica tuvo que crear una unidad de zapadores para desminar toda la zona norte. El hecho de que el Ejército Popular Sandinista invadiera el territorio varias veces, incluso en algunas ocasiones hasta dispararon contra fuerzas costarricenses, en otras aparentemente hubo un montaje. Hubo un caso muy dramático en Cruzitas, donde fallecieron dos guardias civiles, y estos fue presentado como un acto de agresión nicaragüense. Aparentemente fue un montaje. Los mismos miembros del batallón de la Guardia Civil que fue víctima de estos ataques denunciaron
que la situación fue muy extraña y que ellos creen que más bien fue un montaje para favorecer una respuesta más agresiva contra Nicaragua. Hay una reacción estatal que está ligada a los mayores controles que establece el gobierno sobre la presencia de extranjeros y la concesión del asilo, pero también cómo se exacerba los supuestos del discurso nacionalista, eh, representando la violencia como la obra de una influencia extranjera y no como algo presente en los rasgos fundamentales de eso que llaman ser costarricense. Más bien sirvió para exacerbar o para acentuar los supuestos del discurso nacional, y eso es un rasgo pues que es importante también indicarlo. El contexto de Guerra Fría es lo que viene a explicar las particularidades del nivel de violencia que se vivió y que, pues a pesar de todo, tuvo una extensión mucho mayor en Costa Rica, como no la habían tenido ningún otro conflicto en Nicaragua antes. Si hacemos un repaso de las guerras civiles en Nicaragua desde el siglo XIX, encontramos que, pues de una u otra forma, influyen en Costa Rica, pero en esta etapa, las especificidades de la Guerra Fría vinieron a darle un matiz particular que no tiene que ver solamente con la lucha en Nicaragua y sus aspectos concretos de antisandinistas, de agentes sandinistas, sino también por la presencia de otros actores que, sin ser nicaragüenses, sin ser centroamericanos, se involucran en este escenario de guerra porque consideran que es una extensión de sus propios conflictos o contra los Estados Unidos o contra el bloque soviético. Y a destacar, pues, la fortaleza institucional en términos de que, a pesar de la situación de violencia y de la situación de tensión, pues, más allá de lo que pueda representar una crítica al sistema de partidos en Costa Rica y a las limitaciones del sistema político para satisfacer las demandas de las personas, pues sí hubo una fortaleza institucional porque el país no entró en conflicto armado. Se lograron resolver muchos conflictos a través del consenso democrático, insisto, a pesar de que sabemos lo corrupto que es y todos los cuestionamientos que podemos darle, pero lo cierto es que evitó resolver los conflictos políticos a través de la violencia, incluso en un contexto de crisis económica. Es cierto, con la llegada de Monge, pues va a haber un mayor contacto con las autoridades norteamericanas y un cambio de modelo que va a generar pues un debilitamiento del Estado social, un proceso que tiende a debilitarlo, pero también eso permitió que se lograran enfrentar las situaciones de crisis económica que podrían haber desembocado en una mayor conflictividad social. Bueno, a grandes rasgos, este es el resultado de la investigación y si hay alguna consulta, pues con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Hay una primera pregunta que nos llegó por el Facebook. Dice, buenas tardes, ¿no? ¿Con cuáles eventos históricos en el siglo XX se relaciona ese origen en el tráfico de armas? Qué interesante, pregunta Tony Núñez Sal. Bueno, yo encuentro referencias de tráfico de armas, así ya documentada desde la década de los 50. La primera referencia puntual de un tráfico de armas intenso se hace en la ciudad de Cartago, donde los actores se ven en lo que se conocía como el Salón París, y hay un cierto intercambio, una cierta referencia a la gravedad bueno, de este tráfico, y uno más o menos encuentra algunos elementos, transporte de camiones, pagos, quienes estaban involucrados. Pero es evidente que, bueno, pero en los 50 recordemos que están los Somoza ya en el poder y que hay muchos exiliados nicaragüenses acá. De hecho, se organiza desde Costa Rica eh, una primera actividad de subversión que fracasa en Nicaragua en el 56, de una forma muy, digamos, que refleja la poca preparación de quienes se involucran en ese conflicto contra Somoza, pero esas son las primeras referencias ya bien documentadas. Hay tráfico
mencionado en las décadas previas y no necesariamente para el caso nicaragüense. Hay una circulación fuerte de armas. Hay algo que no señalé. Bueno, hay mucho que uno puede indicar acá. Esto se visibiliza cuando hay denuncias en la prensa de que muchas de las armas que llegan desde Cuba para apoyar la revuelta contra Somoza, que muchas de esas armas quedan en Costa Rica. Incluso hay una investigación que hace la Contraloría General de la República en el arsenal del Ministerio de Seguridad Pública y no concuerdan los datos que el reporte, los inventarios que tenía de las armas del Ministerio de Seguridad Pública con las armas que ellos encuentran en ese registro que hace la Contraloría. Entonces hay una denuncia que se hace ante el Congreso en Costa Rica, hay una comisión que se nombra al respecto y los pilotos que aparentemente trasladaron esas armas desde Cuba señalan que ellos vieron como una parte de esas armas eran reservadas en Costa Rica y que después no se supo qué pasó con ellas. Bueno, esto lo indico porque refleja cuál era ese modus operandi. No eran armas que necesariamente se iban a trasladar a su vez a Nicaragua, porque no se estaban enviando en ese momento, pero que podían alimentar otros conflictos de otros países. Por entonces, ya en Colombia había una guerrilla que tenía ya algunas décadas de estar presente, igual en Perú con Sendero Luminoso, y así podíamos encontrar algunos ejemplos que permiten entender que el tráfico de armas trasciende el comercio nicaragüense. Señalo el caso de Nicaragua porque en todos estos conflictos bélicos uno encuentra una constante, hay ciertos aspectos. Cuando hay una lucha en Nicaragua, ellos, las personas nicaragüenses que se están rebelando contra el gobierno de turno, ven en Costa Rica una fuente de aprovisionamiento de armamento, así como también encuentran un apoyo logístico para permanecer acá y entrenar guerrilla, por ejemplo. Hay otra pregunta que nos llega del Facebook. Roger Murillo dice, buenas tardes, ¿qué papel juegan otros actores de la época como la incursión de los grupos ligados al narcotráfico? Dígase Caro Quintero. Y otra pregunta de Josué Jiménez. ¿Existieron algunas referencias al tráfico de drogas dentro de este contexto, vinculado también con este aspecto? Bueno, sabemos, por lo que se conoció en el Congreso de los Estados Unidos en los 80s, que los mismos organismos de inteligencia, como la CIA, por ejemplo, participaron en el tráfico de drogas para financiar a la Contra, ¿verdad? En el famoso caso Irán Contras, así lo señala. En el caso de Costa Rica, pues uno se topa con información relacionada con el tráfico de drogas, pero no se vincula, al menos la información que uno encuentra, no se vincula, salvo los informes de la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, que habla incluso, hace un señalamiento de cómo salieron drogas desde el aeropuerto de Tamarindo, desde el aeropuerto de Llano Grande y algunos otros aeropuertos hacia el norte. Y que, pues, ahí haya un vínculo, y entonces ahí vienen con la lectura sobre lo que pasa en Estados Unidos, un vínculo con ese tráfico. Uno encuentra desde los 70s referencias puntuales sobre tráfico de drogas, no marihuana, porque la marihuana viene de más atrás. Desde los 40s uno encuentra documentación, reportes sobre tráfico de marihuana, de zona sur, desde Limón, o redadas que se hacen en San José. Pero ese vínculo de este tráfico existente, que obliga incluso a una respuesta institucional, se crea la Policía de Narcóticos, hay informes sobre esto, no encontré un vínculo donde se señalara que líderes nicaragüenses, digamos, de la guerrilla, estuvieran comerciando con drogas para sus propias actividades. Al menos no puedo señalarle eso. Eso sucedió a otro nivel y eso fue favorecido principalmente por la CIA. Creo que las dos preguntas van en esa línea, ¿verdad? Sí. No veo por el momento más preguntas o comentarios. Yo sí también tengo un comentario y unas preguntas. Creo que todo su proyecto de investigación y las conclusiones que nos presentó nos llevan también a una conclusión que de romper con un mito, un discurso mítico de la no participación activa de Costa Rica en el conflicto armado centroamericano. Más bien lo que
nos muestra, creo yo, los hallazgos de su proyecto, que es que sí había una participación activa, no era solamente observador o agente de paz y del proceso de pacificación, sino había un involucramiento, tal vez no tanto por las autoridades más altas del Estado, pero sí debe de haber existido un involucramiento de organismos, de instituciones estatales o paraestatales, para solamente mencionar dos cosas. Usted habló de la presencia de agentes instructores de la CIA y de Mossad. Puede Sabemos ser, no sé si el Mossad, pero eran israelíes, porque Israel tiene varias agencias de inteligencia. Sabemos que en el caso de Guatemala esto fue decisivo, este involucramiento tanto de la CIA como de los agentes israelíes en la contrainsurgencia. Nos sería interesante profundizar sobre esto, si se puede. ¿Qué instituciones estatales, paraestatales estaban involucrados en esto? Supongo que esto tenía un auge principalmente con el gobierno de Reagan y con el gobierno así llamado de neutralidad de Luis Alberto Monge. Entonces, esto por un lado. Y por el otro lado, antes del periodo de su investigación, es decir, en la lucha contra Somoza, también había aquí grupos subversivos, como se llamaban, nicaragüenses de la guerrilla nicaragüense, y sería interesante también saber si había relaciones entre estos grupos con instituciones estatales o paraestatales, especialmente durante el periodo de Carazo. Entonces yo creo que aquí hay todavía muchos, para decirlo de manera muy poco académica, muchos trapos sucios también en la propia historia de Costa Rica que hay que analizar muy detalladamente. Muy interesante, y aprovechando una referencia que está haciendo la doctora Alexandra Ortiz. Sí, la voy a, dentro de este, lo voy a leer y después puede Sí, señor. tanto a lo mío, a lo de Alexandra. Muchas gracias, Hugo. Dentro de este marco que has estudiado y que nos propones, podríamos también estudiar otros casos centroamericanos relacionados con el funcionamiento de los aparatos de seguridad nacional, por ejemplo, el caso salvadoreño o el guatemalteco, y posibles conexiones con Costa Rica. Claro, hay dos aspectos que puedo destacar tanto en torno a lo que usted, doctor Mackenbach, señala, como lo que consulta la doctora Ortiz. El primero, y eso es lo que puedo concluir con claridad, y es que desde el principal organismo de seguridad, bueno, está también el OIJ, pero como tiene un carácter judicial, entonces investiga una diversidad de delitos, pero también tuvo una sección especial, que eso no lo he estudiado. Los expedientes de esa sección fueron guardados en 1990, 91 en una bodega, y no sé si todavía existen. Pero para el caso de la DIS, una de las grandes conclusiones que puedo realizar en torno a su participación en este proceso es que hasta fines de 1985 al menos, sí hubo una orientación desde su dirección para garantizar la neutralidad que el gobierno de Monge señalaba en el discurso. Y es que el gobierno de Monge fue algo diverso. Por un lado, habían algunos actores, como lo señalé al principio, más belicosos: el vicepresidente Arauz, el ministro de Relaciones Exteriores Fernando Bolio, el ministro de Gobernación Alfonso Carro, mientras que por el otro hubo funcionarios que pretendían que Costa Rica se mantuviera neutral, que no se metía más allá de sus posiciones anticomunistas, porque eran anticomunistas, pero no querían que Costa Rica se involucrara por las consecuencias que esto tenía en el conflicto internacional. Entonces ahí estaba el vicepresidente Alberto Fait, estaba el ministro de Seguridad Pública, el primero, porque hubo un cambio de gobierno, un cambio en el gobierno, Ángel Edmundo Solano, estaba el ministro de la Presidencia, Fernando del Rocal, incluso el ministro de Trabajo, Francisco Morales, alguna presencia tenía en este grupo.
Derivado de los conflictos a lo interno del gobierno, hubo un cambio. Fernando Borio se fue porque asumió actitudes ya de confrontación incluso contra el gobierno de Luis Alberto Monge. Fue sustituido por Carlos José Gutiérrez, que tenía una visión más moderada, más de negociación, más de buscar la neutralidad. En el caso también hubo cambios en los demás ministerios. Ministerio de Seguridad Pública, sale Ángel Mundo Solano y entra una figura de este corriente más belicista, ministro Pisa, que estaba vinculado al movimiento Costa Rica Libre, pero le dejan al viceministro Johnny Campos, que tenía una posición, viceministro de Seguridad, más acorde a la visión del presidente. Hay un cambio en el Ministerio de Gobernación, que manejaba la Guardia de Asistencia Rural, sale Alfonso Carro y entra don Enrique Obregón. Entonces, estos cambios permiten ver que pues hay un dinamismo que no nos permite señalar que todo el gobierno tenga una misma línea. Van a haber siempre corrientes que favorecen una u otra postura. En el caso de la DIS, esta corriente es clara de seguir la línea del ministro de Seguridad Ángel Mundo Solano y de seguir la posición del presidente Monge. Pero porque se notan los documentos, capturamos tal cantidad de armas, tal un buzón de armas de la guerrilla. Si la estuvieran favoreciendo, no capturan ese buzón de armas. Decomisamos equipo de comunicación, perseguimos a los guerrilleros, ¿verdad? Entramos al campamento y ya se habían abandonado. Entonces hay reportes constantes que señalan cómo están vigilando esa presencia para tratar de evitarla. Cuando se da un cambio en la DIS, porque finalmente el director Carlos Monge renuncia, y en una carta tengo el oficio. Para mí encontrar ese oficio es de las piezas más, diríamos, más valiosas de esa documentación. Como una vez el doctor David Díaz señalaba que después de estar todo un día revisando periódicos, encontrar una fuente o una referencia para su trabajo vale todo el trabajo de ese día. Bueno, encontrar ese oficio donde hace una denuncia puntual sobre la presencia de un actor, de un agente relacionado con la CIA, y que él mismo dice: yo he entrado en conflictos con la CIA, y este grupo, los Babies, y este actor que le decían Papi, un señor de apellido Koblenz, que era el agente pro-norteamericano siendo costarricense, pues representa esa visión belicista. Entonces uno encuentra ese contraste, que yo creo que es un rescate muy valioso de esta investigación, de ver que la DIS, contrario a lo que se podría señalar, sí tuvo una actitud proclive a la neutralidad impulsada por el gobierno. El otro aspecto, y es en esta línea, me devuelvo a la presencia de los montoneros. ¿Por qué hablo de los montoneros? Porque aquí en Centroamérica, los argentinos, la dictadura argentina, había pactado con el gobierno de Reagan para, dado que había, incluso con las propias dictaduras centroamericanas, desde antes de Reagan. Recuerden que antes de Reagan estuvo Jimmy Carter, y Jimmy Carter tenía una visión en materia de derechos humanos, pues, que lo condujo finalmente a restarle apoyo a Somoza. De hecho, el gobierno de Carter dictó un embargo de armas contra Somoza. Por eso, los argentinos llenan ese hueco, y tenían una experiencia de guerra sucia muy grande en los 70s, donde todos sabemos pues las desapariciones y todas las barbaridades y las torturas. Bueno, los argentinos a su vez habían recibido capacitación de los franceses, que habían estado en Algeria y ahí habían perfeccionado las técnicas que algunos habían desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, luchando contra los nazis, paradójicamente. Entonces, estos torturadores argentinos y el gobierno argentino establece una cabeza de puente, digamos, en la lucha anticomunista en Centroamérica, y comienza a capacitar a los torturadores de los ejércitos hondureño, salvadoreño, guatemalteco. El gobierno de Reagan, cuando llega al poder, pues avala esta actividad de los argentinos. Incluso pues hay un acuerdo donde la CIA la financia y el recurso humano lo aportan los argentinos. Y ahí están. Por eso Héctor Francés, tengo el nombre verdadero de él, tendría que revisarlo, no lo recuperé para esta exposición. Héctor Francés, el nombre falso que él utilizaba para justificar su presencia en Costa Rica, es un torturador argentino, del batallón 601, que es el batallón de inteligencia argentino encargado de esta actividad. ¿Por qué él está en Costa Rica? ¿Por qué no está viviendo en Honduras, o está viviendo en El Salvador, en Guatemala? Eso me hace pensar que Costa Rica, que tiene características muy distintas a las de estos países por la menor violencia, tenían ciertas facilidades, y posiblemente algunos actores internos les facilitaban su presencia en Costa Rica.
Pero también me hace pensar que Héctor Francés no era el único. Este fue el que secuestraron. ¿Y quiénes lo secuestraron? Nunca se supo. Bueno, los montoneros estaban en Costa Rica con Radio Noticias del Continente. Muchos se refugian en Costa Rica, que es un país pues receptor de asilo. También vinieron muchos chilenos. Recordemos con el golpe de Estado de Pinochet, y incluso en la universidad enriquecieron su participación en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. Pero llegan también montoneros, crean Radio Noticias del Continente y conocen bien el país y saben quiénes son estos argentinos que están acá. Entonces, ¿qué fue primero? Vinieron a Costa Rica y aquí detectaron a los torturadores argentinos, o los torturadores argentinos vinieron a Costa Rica primero para contrarrestar la influencia que pudieran tener los montoneros. Insisto, este caso de Radio Noticias del Continente. Entonces, ahí hay un vínculo que habría que rastrear aún más para identificar cómo era esa red que en términos de apoyo a la seguridad nacional es claro que sí lo hicieron con los torturadores de Centroamérica y que pudieron haber utilizado Costa Rica como una base. En otras palabras, Costa Rica pudo haber sido un escenario de un pequeño conflicto entre montoneros y dictadura argentina. ¿Quién secuestró a Héctor Francés? Posiblemente fueron los mismos montoneros. Eso hay que rastrearlo y tratar pues de poder responder un poco con mayor precisión a lo que la doctora Ortiz consulta. Muy bien, hay dos preguntas más. Uno de Jorge Barrientos que se refiere al movimiento Costa Rica Libre, y otra de Elizabeth Payne que se refiere al caso de la penca. Y Jorge Barrientos pregunta: excelente conferencia, hubo una consulta, ¿tienes alguna información respecto al papel del movimiento Costa Rica Libre u otras agrupaciones de extrema derecha en esa coyuntura que estudias? Y Elizabeth Payne pregunta sobre la presencia de grupos irregulares en el país en contraste algo nuevo sobre el caso de la penca. Bueno, sobre el movimiento Costa Rica Libre, lo que uno encuentra es que estaba muy ligado al grupo La Nación. El subdirector de La Nación, Sánchez Alonso, era miembro de la Junta Directiva de Costa Rica Libre, y tanto que este grupo tenía una columna en el periódico La Nación, creo que era semanal, pero tenía un grupo armado que llamaban los Boinas Azules, que recibían formación, capacitación, pues de cara a eventuales actividades contra insurgentes. Era un grupo paramilitar, claramente. Tenía su base en Barrio Amón. Ya hoy pues no existe, hasta donde sé, o se mantiene de una forma muy débil, pero esa es la referencia que tengo. Si ellos estuvieron involucrados, digamos, en Nicaragua, o luchando con la contra, pues eso no sé. Sí sé que lucharon con la contra el batallón Juan Santamaría del Partido Vanguardia Popular, contra la contra, que estuvieron involucrados con el Ejército Popular Sandinista, pero en el caso del Movimiento Costa Rica Libre, como que hayan logrado participar en actividades bélicas, no sé. Sí es un objeto de estudio y habría que tratar de rastrear fuentes para poder decir algo o tener información, digamos, más estructurada. En el caso de lo que pregunta la doctora Payne, que era, perdón, si tiene la referencia, perdón, si hubo grupos antisubversivos. Disculpe, se me fue la pregunta que hizo la... La pregunta era si hay algo nuevo en su investigación. Sobre el atentado a la penca, perdón. Sí, disculpe, y perdón, doña Lisette. Sí. Sí, no, la única referencia que encontré desde la DIS es que no tenían nada. Y eso fue denunciado en los 80s, incluso por un periodista costarricense que también revisó los expedientes de la DIS sobre la penca. Dice que no había mayor cosa nueva. Lo último que se había indicado es que aparentemente había sido un terrorista argentino que había colocado la bomba, que fue, bueno, bajo el nombre falso de Per Anker Hansen. Ese era el nombre de un ciudadano danés al que le robaron el pasaporte, y fue utilizado por este terrorista argentino, Gawin, de apellido Gawin, al que se le vincula, era uruguayo, perdón, al que se le vincula pues con algunos grupos subversivos. De ahí
pues algunos señalan que hubo un contubernio con el gobierno sandinista y que efectivamente fue el gobierno sandinista a través de Tomás Borges el que impulsó el atentado a la penca, aunque pues todavía queda la duda de si más bien no fue la CIA en este contexto de presión, porque el gran en Pastora tenía una fuerte resistencia a que la Alianza Revolucionaria Democrática, él era el jefe militar del ARDE, había encabezado su propio grupo, lo había formado desde los 60, que se llamaba el Movimiento Revolucionario Andino. Con este movimiento él se integra a eso que se llama el ARDE. El jefe político era Alfonso Robelo y pues él tenía una fuerte resistencia a que se estableciera un ligamen con el Frente Democrático Nicaragüense al que acusaba de somocista. De hecho, Edén Pastora siempre sostuvo que él era el verdadero sandinismo. Cuando él se retira de la guerra, porque pierde el apoyo económico, de hecho, los otros miembros del ARDE se constituyen en lo que se llama el Bloque Sur y pasan a integrarse con el Frente Democrático Nicaragüense en la guerra antisandinista. Por eso no queda claridad bueno, de si efectivamente fue la CIA o fue los sandinistas que ya habían intentado en otras ocasiones deshacerse de Edén Pastora, como lo señalé al menos en 2 ocasiones anteriores y una contra Alfonso Robelo. No queda claridad de quiénes fueron. Yo pues tengo reservas aún como para tener una conclusión y en esta investigación, al menos en las fuentes del Archivo Nacional de Costa Rica, no hay una luz plena, digamos que hayan surgido de documentación o de otros de expedientes donde se refieran a eso. Pero yo creo que también para entender esto del atentado a la penca, habría que revisar a esperar a que ya surjan expedientes de organismos de inteligencia internacionales como la CIA, por ejemplo, porque es de ahí donde surgió el atentado. En Costa Rica, incluso, sí podría señalar que es difícil que la DIS hubiese tenido algo que ver, porque los mismos agentes de la DIS comenzaron a rastrear y en la documentación de eso sí hablan para tratar de localizar al individuo Gawin, que con el nombre de Per Arne Hansen, incluso arrestaron a un periodista sueco que no quiso dar información y que él después, hace unos años, salió dando declaraciones donde involucra al sandinismo en el atentado contra Edén Pastora. Eso es, digamos, lo que le podría señalar. No veo más preguntas ahora. Yo solamente tengo una duda en relación con la periodización. 1979 está claro, por supuesto. ¿Por qué 86? ¿Tiene que ver más con el cambio de gobierno en Costa Rica o con ya los inicios preliminares del proceso de pacificación? Pero sabemos que la guerra contra la contra termina un poquito más tarde. Sí, yo lo puse en el 86 porque fundamentalmente me interesaba ver cómo se desarrolló durante el gobierno de Luis Alberto Monge. Cuando entra Oscar Arias, ya él tiene una política muy agresiva y muy directa por los procesos de pacificación, ¿verdad? Que es la línea de su gobierno. Entonces no quise introducirme ahí porque entonces era hacer un cambio radical al objeto de estudio. Ok, no, está claro. Muy bien, no veo más preguntas, entonces me queda solamente agradecerle al doctor Vargas por esta súper interesante conferencia con estos hallazgos también súper interesantes. Como dije ya al inicio, la grabación de esta conferencia, tanto de esta conferencia como la primera de este ciclo de conferencias en este primer semestre de 2021, va a estar en el canal YouTube del CIAC de acceso libre. Entonces, si tienen interés de escuchar, ver algunas cosas, con mucho gusto pueden bajarse estos YouTube de las conferencias. Solamente me queda anunciar la próxima videoconferencia en el marco de este ciclo de conferencias del programa CALA-CIAC, que es la conferencia de la doctora Alexandra Ortiz-Wallner, el 13 de julio de hoy en 15, sobre el tema Cuerpos, Trabajo y Naturaleza, Literaturas del Extractivismo en Centroamérica, que va a ser, como dije, el 13 de julio también
a las 2 de la tarde. Están cordialmente invitadas e invitados. No sé, Hugo, si quiera agregar algo para cerrar esta videoconferencia suya. No, agradecer nuevamente la invitación. Muy honrado poder compartir con todos y siempre con las preguntas, pues a uno le generan inquietudes para seguir investigando, ¿verdad? Porque este tema creo que trae muchas aristas y por supuesto que en esta línea de la guerra en Centroamérica, pues voy a continuar con otros trabajos de investigación y sobre todo sobre lo que es la seguridad nacional y las amenazas a la seguridad nacional, como en términos contemporáneos podríamos hablar del crimen organizado. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.